Muchísimas gracias a los ancianos allá en Ibarra, en Pilanquí, a los diáconos, a los evangelistas, a toda la iglesia por ese amor. Toda la gloria es para nuestro Dios. Gracias por ese cariño, hermanos. Vamos a seguir hoy, hermanos, pues anoche estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo dedicó los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos para hacerles ver que todos hemos pecado, que no hay nadie que se pueda justificar delante de Dios por sus obras o por haber cumplido la ley en el caso de los judíos, y que todos necesitamos de un Salvador, incluyendo el mismo apóstol Pablo, como vamos a verlo en esta noche. Pero quiero que hablemos, hermanos, de la importancia de saber cuándo y cómo Dios justifica al hombre de pecado. ¿En qué momento Dios perdona el pecado de un ser humano? Ha habido muchas enseñanzas completamente equivocadas en cuanto al plan de Dios para salvación. En el caso de los judíos, pues ellos creían que por ser del pueblo de Israel, por tener la ley, por ser los que enseñan la ley y la palabra de Dios, que por ser descendientes de Abraham, ellos eran justos y justificados. Pero hermanos, en cuanto a nosotros los gentiles, hemos obrado parecido a ellos, porque mucha gente en esta tierra se ha inventado su propio plan de salvación y justificación. Entonces la gente sigue haciendo lo malo, pero al mismo tiempo creen que son salvos y que Dios ya les perdonó. ¿Por qué? Porque yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Yo voy a ser salvo porque yo en el mundo religioso se habla mucho de la oración de fe. Muchos han hecho esa oración de fe que no existe en la Biblia, que no es bíblica. No sé en qué escuela les enseñaron esa tontería y les hicieron creer que con hacer una oración de fe y creer, ya con eso tenían perdón y salvación. Pero tristemente, la gente se sigue justificando. Muchos creen que si logran arrepentirse en el último minuto, con eso también van a ser salvos, y que si no se logran arrepentir o no les alcanzan a aplicar los santos óleos, que de todas maneras van a ser salvos por medio de unas novenas o por medio de unos rezos y misas y no sé qué cosas, y que entonces así van a lograr la salvación. Entonces, si fuera por creer, hermanos, simplemente el diablo también cree. Entonces el diablo también sería salvo. Y nadie más convencido que el mismo Satanás de que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, que Jesucristo es el que vino del cielo a morir en la cruz por amor y para perdón de los pecados de toda la humanidad. Entonces, aún a nosotros nos enseñaron a creer en el catolicismo que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Entonces, por eso somos salvos, porque creamos que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿De qué sirve creer que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó si nuestras vidas no cambian?
si no hay una transformación en nosotros, ¿de qué sirve? ¿A quién le sirve eso? Por eso la importancia de entender el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para que en ese sacrificio se manifestara la justicia de Dios. La justicia de Dios, es decir, porque en él Dios nos perdonó nuestros pecados, pero él no podía perdonar nuestros pecados sin cobrar la maldad, sin castigar el pecado. Y vuelvo y les digo, si Dios pudiera perdonar nuestros pecados sin castigo, entonces el Señor Jesucristo jamás habría tenido que morir en la cruz. El Señor Jesucristo murió en la cruz porque Dios es justo y lo hizo matar a él, el justo, el inocente, cargando en él todas nuestras culpas. Y así se manifestó la justicia de Dios en él por el pecado. Y luego, también en ese santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta el gran amor de Dios por toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz por nosotros, cargando nuestra culpa, haciéndose maldito en la cruz, y tuvo que ser separado del Padre, lo que jamás había ocurrido en toda la historia. Jamás el Señor había sido separado de su Padre. Por eso él clamó cuando cargó con nuestros pecados, diciendo: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él sintió eso. Y ese era el dolor. Y esa era la enorme tristeza que el Señor tenía en el huerto, porque sabía que iba a ser separado de Dios. Entonces, muchos creen en el Señor, en su santo sacrificio, pero como cree el diablo o como cree el catolicismo, que no hay ninguna transformación en la vida por el sacrificio de él. Entonces eso no tiene ningún sentido. Creer en el Señor Jesucristo, él fue el que vino, pero no para salvar a todo el mundo. Es decir, ¿será que entonces porque el Señor murió en la cruz, ya los pecados de todo el mundo son perdonados? En Hebreos dice la palabra de Dios en el capítulo 5, para que iniciemos ahí. Hebreos 5 dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesucristo no vino a salvar a todo el mundo que peque. No, solamente de los que pequemos, pero que creemos en él, en su santo sacrificio, y valoramos lo que él hizo en la cruz al rescatarnos de la maldad, del pecado, y le obedezcamos. A esos es que él vino a salvar, a los que le obedezcan, porque de resto, hermanos, ustedes lo saben bien, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la gente quiere justificarse a sí mismo. Y uno le pregunta a la gente que está en el mundo, están aún borrachos, y ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Y hasta cargan un crucifijo y con el Señor ahí crucificado, y creen que van para el cielo y creen que están bien con Dios. ¿Por qué? Porque no se les ha predicado el evangelio. Porque no nos hemos interesado realmente en hacerles ver la gravedad
de estar en pecado delante de Dios y que la paga del pecado es la muerte. O somos condenados por el pecado en el infierno, o el Señor Jesucristo paga nuestros pecados cuando le obedecemos a Él y nos sometemos a hacer su voluntad, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer para recibir ese perdón, para recibir esa salvación, para aceptar la gracia de Dios, para aceptar el evangelio de verdad en el corazón? Muchos dicen, no, todo es que uno se arrepiente en el último minuto y con eso ya uno pasa derecho. Otros hasta lo ven haciendo alguna obra buena y a otro dice, no, ese tiene el cielo ganado, ese va derechito para el cielo. Entonces se inventan una cantidad de cosas, hermanos, pero la cosa es delicada, porque este mundo está sumamente perdido por la ignorancia del evangelio, no han entendido qué fue lo que hizo el Señor en la cruz, y mucho menos pues se va a valorar. Pero en Lucas, en el capítulo 23, dice la palabra de Dios: en el versículo 39 en adelante, hay una historia famosa cuando el Señor estaba crucificado en medio de dos ladrones, y dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una pregunta, ¿nosotros podemos ser justificados hoy como fue justificado este ladrón que se arrepintió y creyó? No, por una razón. Este hombre fue justificado por el Señor Jesucristo bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Indiscutiblemente, este hombre fue justificado bajo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? En Hebreos capítulo 9 dice la palabra de Dios en el versículo Hebreos 9, 16. Dice la palabra del Señor, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Muchas personas se quieren justificar hoy o pretenden ser justificadas hoy de la misma manera que fue justificado y perdonado el ladrón. Este ladrón que se arrepintió, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces mucha gente cree que en algún momento, así sea ya para morirse, si puede decir lo que dijo el ladrón y reconocer al Señor, ya prácticamente lo que están haciendo los que enseñan la oración de fe y ya. Pero esa justificación y ese perdón lo recibió bajo el Antiguo Testamento. Ese ladrón no tenía por qué ser bautizado. Muchos enseñan eso. ¿Cómo ese ladrón fue justificado y fue llevado al paraíso con el Señor Jesucristo y no se bautizó?
Hermanos, para este hombre todavía no había sido dado el mandamiento, la gran comisión. Todos sabemos que la gran comisión fue dada después que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Por eso, ni el ladrón, ni la mujer adúltera. A la mujer adúltera le dijo el Señor, ¿dónde están los que te condenan? No te condenó. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y muchos creen que hoy vamos a ser justificados de la misma manera. Que así como a la adúltera se le dijo, no, tranquila, no peques más, no te voy a tirar al infierno, no te voy a condenar. Entonces que así mismo va a ser Dios con nosotros. Pero todos esos son casos, hermanos, del Antiguo Testamento. El Señor es el que tiene el poder para perdonar los pecados porque Él fue el que dio la vida. Es igual, hermanos, que los que fueron bautizados por Juan Bautista. Todos los que fueron bautizados por Juan fueron bautizados para el perdón de los pecados. En Lucas 3, vamos a leerlo, porque es importante, hermanos, que ustedes lo tengan claro también. En Lucas 3 dice la palabra de Dios en los versículos 2 y 3. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Una pregunta, ¿por qué el bautismo de Juan era para el perdón de los pecados? ¿Por qué si perdonaba los pecados ahí? Se le perdonaban los pecados en ese bautismo. Porque todos ellos se bautizaban creyendo en el que había de venir. Ellos no se bautizaron creyendo en Juan Bautista. Ellos se bautizaron creyendo en el de quien Juan dijo que no era digno de desatar su calzado. Entonces todos estos que fueron perdonados en el Antiguo Testamento, fueron perdonados y fueron salvos porque también creyeron en el que había de venir. Incluso Abraham y todos los que creyeron en el Señor, Abraham vio su día y se alegró. Moisés dice en Hebreos 11, vamos a leerlo en un momento, dice Hebreos 11, desde el versículo 24, dice la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ojo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés también creyó en Cristo porque a Abraham se le había hecho la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento, creyendo en el que había de venir, en la simiente que es Cristo Jesús, todos ellos podían recibir perdón y salvación, sino que ellos miraban al Señor hacia el futuro, el que había de venir. Pero nosotros hemos creído ya en el que fue, ya en pasado, fue crucificado para darnos vida y perdón. Muchos se quieren identificar como el ladrón en la cruz. No puede porque eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo es el que justifica, es el justo y el que justifica al hombre de pecado. Y Él ha puesto unas condiciones en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo
ha dejado establecidas las condiciones para que el hombre sea perdonado y justificado. En Marcos, ustedes lo conocen de memoria, Marcos 16, 15 y 16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ya no a los judíos solamente, sino a todo el mundo, porque en la simiente, la promesa para Abraham es que todas las naciones serían salvas en la simiente que es Cristo. Y resucitó el Señor. Eso es importante que lo miremos para que ustedes también, en Marcos 16, ¿cuándo se escribió? ¿Cuándo se dijo esto? ¿Cuándo se dio la gran comisión? Marcos 16 dice la palabra de Dios. Ahí hay un título en el capítulo 16, la resurrección. Y todos los que leamos la Biblia sabemos que el capítulo 16 está hablando de la resurrección. Y después se le aparece a los apóstoles el Señor, y vuelvo a repetir el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Oigan lo que hay que predicar. A veces predicamos cosas que no tienen sentido. Predicamos cosas que no tienen que ver realmente con la salvación del hombre. Hay que predicar ese evangelio, el santísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente tiene que creer es en el evangelio. Y la gente tiene que entender es que está en pecado y que la única persona que lo puede justificar y que lo puede perdonar es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino Jesucristo. Hechos 4:12. Versículo 16. El que creyere en el evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí hay una cosa loca, llamo yo, con los que enseñan la oración de fe. Los que enseñan la oración de fe, que yo no sé en qué escuela les enseñaron eso, y salen de esas escuelas a repetir lo mismo sin ningún apoyo bíblico, porque no existe un solo ejemplo bíblico de nuestro Señor Jesucristo o de los apóstoles enseñando la tal oración de fe para perdón y para salvación, y que cuando ya creyó y cuando ya aceptó y cuando ya estuvo. Pero curiosamente, cuando esas personas que hablan de la oración de fe se refieren al bautismo, aseguran que el bautismo no es para perdón de pecados ni es para salvación. Mientras que la Biblia, siempre que habla del bautismo, habla para perdón y habla para salvación. Entonces, hoy nadie se puede justificar como fue justificado el ladrón en la cruz. Nadie puede ser justificado como fue justificada la adúltera. Nadie puede ser justificado. ¿Recuerdan la historia en Lucas 18:9? El caso del fariseo y el publicano. Cuando estos dos hombres subieron al templo a orar, el fariseo oraba para sí mismo: gracias, porque yo sí soy judío, yo no soy como yo pago diezmos, yo hago todo, yo cumplo la ley y no soy tan borracho y sinvergüenza como este otro. Mientras que el publicano ni siquiera se atrevía a mirar para el cielo y decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y fue justificado. Pero nosotros no vamos a ser justificados como fue justificado el publicano, porque todo eso ocurrió bajo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el
El justo y el que justifica ha puesto las condiciones para perdonarnos, para justificarnos. Y él tiene todo el derecho. Por eso necesitamos es creer en el evangelio y ser bautizados, no para pertenecer a algún grupo religioso, no para seguirle la corriente a alguien. Tenemos que ser bautizados es para salvación, porque en ese santo sacrificio del Señor está el perdón y la justificación de nosotros. Pero quiero ponerles dos ejemplos, hermanos, no más por cuestión de tiempo, de personas que fueron justificadas en el Nuevo Testamento. ¿Cómo y cuándo? ¿Sí? Uno está en Hechos, en el capítulo 10, el caso de Cornelio. Y dice la palabra de Dios: desde el versículo 1 al 6, dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Según Dios, este hombre era piadoso, temeroso de Dios, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre era un gentil. Este hombre no era un judío. Este hombre era un soldado. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El Señor, desde el cielo, nuestro Dios, el justo, se fijó en Cornelio, una pulguita, una cosita que ni se veía. Pero Dios se fijó en él, porque Dios es justo. Y Dios veía las obras de Cornelio. Y Dios veía que Cornelio era temeroso de Dios. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y Dios se da cuenta de todo. Y se tomó la molestia. En el favor, van y le dicen a este hombre cómo estoy de contento con él, con lo que él hace, con lo que él es. Pudo decirle Dios a Cornelio: ¿sabes qué, Cornelio? Por todo esto, ahí te mando el ángel para que te avise. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Estás justificado, ya no tienes problema, vas derecho conmigo, Cornelio. Es difícil encontrar hoy un hombre con las cualidades espirituales de Cornelio, con el amor que tenía Cornelio por Dios, con el temor que tenía Cornelio por Dios. Sin embargo, le manda el ángel para que le explique. Versículo 34 y 35, cuando Pedro llegó de Cornelio y le escuchó todo lo que el ángel le había dicho. Versículo 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pero todavía no le ha dicho nada de lo que él tiene que hacer o de lo que es necesario que él haga para poder ser perdonado y poder ser justificado.
Pedro lo había enseñado en Hechos 2:38 en el discurso, el primer discurso que hizo Pedro allá el día de Pentecostés. Hechos 2:38 también lo sabemos de memoria. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y además para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro la tenía clara, qué era lo que tenía que enseñarle a Cornelio y para qué. Y entonces Pedro, asombrado, se da cuenta que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino que Dios también es Dios de los gentiles, y que Dios no se agrada solamente de un judío o de los judíos, sino que se agrada de todo ser humano que haga el bien, que tema a Dios en cualquier nación del mundo. Versículo 47. Ahora sí Pedro les dice a Cornelio y a todos los que estaban con él qué era lo que debían hacer para el perdón de sus pecados, para lavar sus pecados. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua también como nosotros? Y mandó bautizarles. ¿Qué fue lo que mandó? Tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, para que reciban el don del Espíritu Santo, tal como había sido enseñado antes. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Como un hombre tan noble, con tan buenas obras, Dios no lo justifica por esas obras. Dios no justifica a nadie por buena persona. Cornelio, con todo lo buena persona y el buen testimonio que tenía delante de Dios, él tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo es el símbolo del sacrificio del Señor Jesucristo. Así como Jesucristo murió, yo también muero al pecado. Así como el Señor Jesucristo fue sepultado, yo también soy sepultado en las aguas de mis pecados. Así como el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, yo también salgo de las aguas para empezar una vida nueva con Cristo. Y el segundo ejemplo, hermanos, está en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 22. Y es el caso de Saulo de Tarso. ¿Cuándo fue justificado Saulo? ¿Cuándo le fueron lavados los pecados a Saulo de Tarso o apóstol Pablo? Desde el versículo 6 dice la palabra de Dios en Hechos 22. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Miren esto, voy a repetir ese versículo 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? ¿Qué dirían los predicadores de hoy? Los del grupo, del mundo religioso. ¿Qué? No, hey, con eso tienes. No, pues como ya creíste, pues ya con eso está bien. No, pero el Señor Jesucristo, el justo y el que justifica, el que ha puesto las condiciones para justificación del hombre, para el perdón de los pecados del hombre, le dice al mismo Saulo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y recobró y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ojo al versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Saulo de Tarso estuvo ciego, quedó ciego, estuvo orando y ayunando 3 días. Y el Señor no le dijo: no, pues ya con eso tienes, pues mira cuánto has orado. Mira que hasta ciego quedaste. Estás temblando. Ya estás justificado. No te preocupes. Hoy estarás conmigo en el paraíso también. Tampoco le dijo el Señor: ya desciende, que ya estás justificado, como le dijo al publicano, sino que le dijo: ve a la ciudad de Damasco. No me importa que estés ciego, ahí verás cómo le haces, pero tienes que llegar hasta Damasco, y en Damasco se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y no le habían sido perdonados sus pecados, ni había sido justificado. Solamente en el versículo 16 está la orden, la misma orden de Pedro a Cornelio. Los mandó a que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Y a Saulo de Tarso le dice: levántate, lava tus pecados, bautízate para lavar tus pecados. Independientemente de que el mundo religioso siga creyendo que con la oración de fe tenemos, o que si nos arrepentimos en el último minuto de vida, no importa, que ya con eso tenemos. No importa, hermanos, porque el juez de vivos y muertos es el mismo que murió y resucitó por nosotros. Nosotros no le vamos a dar cuentas a un hombre, ni a una iglesia, ni a un pastor. Nosotros le vamos a dar cuentas es a Dios. Es con Dios que nos tenemos que encontrar. Romanos 6, para explicar este punto, hermanos, porque siempre les decía que vamos a hablar de la carta a los romanos, por lo bella que es esta carta, lo importante que es esta carta para todo ser humano, cualquier ser humano que quiera creer en Dios, que quiera agradar a Dios, que necesite saber qué debe hacer para ser salvo. En la carta de Romanos, en la carta a los romanos, puede encontrar la respuesta clara, completa, de lo que dice Dios, de lo que ha dejado Dios establecido. Y les decía que el apóstol Pablo utilizó los primeros capítulos de esta carta solo para hacer ver la gravedad del pecado y la culpabilidad del hombre, para que nos diéramos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que todos, tanto judíos como gentiles, necesitamos, dependemos de un Salvador, porque nadie puede ser justificado por sí mismo o por sus buenas obras. Y en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea que como estamos bajo la gracia, ¿podemos seguir pecando? Versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La muerte es la separación.
Muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. La muerte espiritual es la separación del hombre con Dios. Deja que los muertos entierren a sus muertos, como lo dijo el Señor Jesucristo. Pero aquí habla de la muerte al pecado, es la separación del hombre y el pecado. Dice el versículo 3. ¿O no sabéis? Ustedes no saben que todos los que se incluye el mismo apóstol Pablo, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. ¿Quién es justificado? ¿Cuándo es justificado el hombre? ¿Cuándo le son perdonados los pecados? Como todos hemos pecado, la ley no tiene cómo perdonar pecados. La ley no tiene cómo salvar a nadie. La ley simplemente es la ley y se tienes que cumplir. Y el que viole la ley, le viene el castigo normal. Y el que estableció la ley fue Dios. Y Dios nunca se equivocó con la ley. La ley es justa, la ley es santa. Pero si alguien es perseguido por la ley porque es un criminal y lo persiguen hasta que lo encuentran. Y resulta que cuando lo encuentran pero muerto. Si ya está muerto, la ley no tiene cómo cobrarle. Queda libre de la ley, el delincuente. Cuando nosotros, porque todos hemos pecado, entonces lo que nos espera, era muertos en nuestros delitos y pecados, listos para la condenación eterna. Pero cuando nos encuentra la ley, nos halla muertos y sepultados con Cristo. Entonces, cuando la ley nos encuentra muertos y sepultados, ya no tiene cómo cobrarnos. Ahí viene la justificación. O pagamos nuestros pecados en la condenación eterna, o morimos con Cristo y somos sepultados para ser perdonados y justificados en el santísimo sacrificio de nuestro Señor. Por eso repito el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado de pecado. Muchas personas se bautizan, pero realmente no mueren al pecado o no han muerto al pecado. Entonces salen sepultando a un vivo y ese sigue haciendo lo malo. Y sigue haciendo lo malo ya en la iglesia y se quiere justificar pidiendo perdón cada 15 días en la congregación como el publicano. Perdónenme, hermanos, yo volví a caer, volví a pecar, pero la carne es débil y ustedes saben, y perdónenme, hermanos. Y algunos creen que eso es humildad. Hermanos, cuando alguien después de bautizado y ya incluso con años de estar en la iglesia, reconoce que es un pecador y que todos los días sigue pecando, eso no es humildad, eso es sinvergüenzada. Eso es no haber muerto con Cristo. El bautismo es como lo hizo el apóstol Pablo. Con Cristo
estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces este apóstol tuvo que entender también que delante de Dios, aunque él tenía de qué jactarse en cuanto a la carne, él se tuvo que humillar porque él tuvo que entender que necesitaba de un Salvador, necesitaba a quien le perdonara sus pecados. Y lo explicó en Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 3 y versículo 4. Para que tengamos claridad de lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo se bautizó y se entregó a Dios, ustedes han leído en la Biblia que él por allá se volvió a rodar, volvió a caer y se emborrachó, no sé qué cosa hizo. ¿Ustedes han leído eso en la Biblia? Él fue crucificado con Cristo juntamente. Él tomó la cruz de Cristo como el Señor se lo había mandado, y lo había mandado también para toda la humanidad. Aquí el apóstol dice en el versículo 4, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces Pablo dice, miren, yo hasta perseguía a los cristianos, yo perseguía a la iglesia, yo soy judío, hebreo de hebreos, yo soy fariseo. En cuanto a la ley, soy un hombre irreprensible. Pero sin embargo, este hombre se dio cuenta que necesitaba del Salvador, de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Porque Pablo se dio cuenta que aunque era judío del pueblo de Israel, hebreo de hebreos, aunque era fariseo, dio cuenta que de todas maneras estaba en pecado y que necesitaba ser perdonado. Y en ese capítulo 7 de Romanos vamos a leer algunos versículos de cómo se sentía Pablo sin Cristo, cómo trató y luchó por agradar a Dios, pero nunca pudo lograrlo. ¿Sí? En el capítulo 7 dice el versículo 5, porque mientras estaba las pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en algún tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta era la vida de Pablo sin Cristo. Y dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces viene con la pregunta en el versículo 24, primero una afirmación, versículo 24, miserable de mí. La pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta es una pregunta retórica, es decir, que tiene la respuesta lógica en sí misma. Pablo no está diciendo, uy, ¿quién me pudiera ayudar? Es que yo todavía sigo en el pecado, yo sigo cayendo por ahí cada rato. Entonces, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo no está preguntando eso para ver quién le enseña a él. Pablo está preguntándoselo porque él está hablando de cómo fue que vivió sin Cristo. Y dice, miren la respuesta. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pablo sabía muy bien que el único que lo podía librar del pecado y de la muerte era el Señor Jesucristo, no la ley. Por eso él, todo eso que tenía, ese conocimiento, ser judío, dice, yo lo tengo por basura porque yo ahora conozco es al Señor Jesucristo. Yo necesito es agradar al Señor Jesucristo. Y qué maravilla. Es en él en quien hay perdón y hay salvación. Entonces, aún un hombre tan estricto en cuanto a la ley como Pablo tuvo que entender que dependía y que necesitaba de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único que puede perdonarnos nuestros pecados, porque Él es el que murió y resucitó por nosotros. A Él sea la gloria por todos los siglos. Y yo quisiera, hermanos, que de verdad entendiéramos el sacrificio del Señor, porque si no lo entendemos, la gente puede seguir pecando. No, yo ya le pedí perdón a Dios y ya me perdonó, porque yo hasta estuve llorando anoche y yo ya le pedí perdón y yo ya sé que Él me perdonó. Entonces, hermanos, vamos a seguirnos justificando como en el Antiguo Testamento. Hermanos, la vida nueva en Cristo Jesús no puede ser una teoría. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Nosotros morimos con Cristo. Nosotros ya tomamos la cruz. El tomar la cruz, cuando el Señor tomó la cruz para llevarla hasta el Gólgota o lugar de la calavera, todo ser humano que era condenado a morir en la cruz, desde el momento en que tomaba la cruz, sabía que ese día se moría, que de ese día no pasaba. Por eso el Señor toma esa imagen, ese conocimiento de lo que significaba ser crucificado, para decir, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, sígame. Entonces se tiene que notar, hermanos, que de verdad nosotros creímos en el Señor y que el Señor, hermanos, es nuestro Salvador. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a la humanidad, que está perdida. No hacemos ningún favor a la humanidad al decirles que tranquilos, que Dios es amor, que Dios te ama. Miren ese cuento satánico de que Dios aborrece al pecador. Por favor, hermanos, ¿dónde dice eso la Biblia? Por favor, seamos honestos con la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, no nuestros cuentos,
no lo que están enseñando los psicólogos. No, hermanos, enseñemos la palabra de Dios. Tenemos que decirle la verdad al pecador. Dios lo aborrece. Permítanme para terminar, hermanos, en Salmos, dice el Salmo 5. Es que mientras que nosotros no le digamos a la gente que está en pecado y no le hagamos entender como lo hizo el apóstol Pablo, tanto para los judíos como los gentiles en la iglesia de Roma, mientras que no se les haga entender la situación, su condición con Dios, la gente está fresca, la gente está tranquila, hasta se sienten mejor. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir? No, va a predicarle a mi tía que esa sí es mala, esa sí ha sido torcida, esa sí necesita la Biblia y el plan de Dios. Capítulo 5 de Salmos, dice versículo 5: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y es palabra de Dios. Versículo 6: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Capítulo 7 de Salmos también dice el versículo 11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dejémonos de cuentos. Dios ama al pecador, Dios ama al impío. ¿Cuándo? Versículo 12: si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y el capítulo 11 de Salmos también, para que lo tengan ustedes en cuenta y lo repasen, hermanos, dice versículo 4: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, según Dios. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿Por qué? Versículo 7: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Hermanitos, necesitamos seguir predicando el evangelio. Enseñemos la verdad al tío, a la tía, al que sea, hermanos. Hagámosle entender, no porque los odiamos, no, por el contrario, porque los amamos, porque queremos que sean salvos. Tenemos que hacerles ver que están mal, que necesitan cambiar, que no se pueden justificar como el ladrón en la cruz, sin arrepentimiento, sin bautismo. Y hoy el mundo, perdido en la maldad, en el pecado, quieren ir al cielo de todas maneras, pero quieren ir al cielo sin oír la Biblia, sin arrepentirse, sin creer en Jesucristo, sin entregarle la vida al Señor Jesucristo, sin tomar la cruz para glorificar al que murió y resucitó por nosotros. Y quieren ser salvos así. Por favor, este mundo está muy mal, hermanos, y necesitamos convencerlos, hacer la obra del Espíritu Santo, que se cumpla en el mundo entero, la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando venga, lo que dijo el Señor Jesucristo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que hacerlo por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, enseñando simplemente la verdad, no nuestra propia imaginación, ni nuestro propio plan de salvación. Por favor,
temamos a Dios y prediquemos su santa palabra al mundo entero para salvación y justificación de todos. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, hermano.